Simulación. Ley de Coulomb. Presentado por Lina Marcela Zapata, Federico Noriega Velázquez, Natalia Giraldo Muñoz. Curso Física de Campos. Universidad Católica del Norte. Historia. Charles de Coulomb, 1736 a 1806, fue un físico francés, pionero en la teoría eléctrica. Nació en Angulema y trabajó como ingeniero militar al servicio de Francia en las Indias Occidentales. La ley de Coulomb dice que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. En la siguiente imagen podemos visualizar la representación gráfica de la ley de Coulomb para dos cargas del mismo signo. Es importante hacer notar en relación a la ley de Coulomb los siguientes puntos. A. Cuando hablamos de la fuerza entre cargas eléctricas, estamos siempre suponiendo que éstas se encuentran en reposo, de ahí la denominación de electrostática. Nótese que la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial, posee magnitud, dirección y sentido. B. Las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, es decir, las fuerzas que dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario. En esta imagen podemos observar que las cargas de signo contrario se atraen y las cargas del mismo signo se repelen. Ejemplo: al acercar un bolígrafo a los trocitos de papel, la carga eléctrica excedente que contiene el bolígrafo tiende a neutralizarse con las cargas de los cuerpos próximos, ejerciendo en este caso una fuerza de atracción. Conclusiones. Primero, todos los materiales eléctricamente neutros presentan mayor o menor facilidad para perder los electrones de valencia. Segundo, al frotar un bolígrafo en una tela, estamos aplicando una energía que hace que un cuerpo gane electrones, de modo que se carga negativamente y el otro los pierda, por lo que se carga positivamente. Tercero, los objetos con carga del mismo signo se repelen y los de distinto signo se atraen. Ahora vamos a ver el ejercicio planteado por el docente, que lo va a explicar nuestro compañero Federico. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a resolver un problema de la ley de Coulomb con el programa Modelus. El ejercicio es el siguiente. En las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales como se ve en la figura. Calcule la fuerza total sobre la carga de valor 7 microcoulombios. Como vemos, las cargas de la parte inferior están fijas y aquí podemos ver la carga que contiene cada una. Tenemos dos cargas positivas y una carga negativa de 2 microcoulombios, 7 microcoulombios y menos 4 microcoulombios respectivamente. El lado del triángulo equilátero es de 0.5 metros. La aplicación de la ley simplemente se describe acá como cuando las partículas cuando las partículas tienen el mismo signo se repelen y cuando son de signo contrario se atraen. Este programa lo implementamos con estas ecuaciones, resolviendo las fuerzas para el eje X y para el eje Y. Resolvemos las ecuaciones de modo más general, de forma que podemos poner este punto en donde queramos para saber exactamente cuánto es la fuerza en qué punto, y poder observar qué pasa si la acercamos a la carga positiva o a la carga negativa. Podemos ver eso en estas ecuaciones donde tenemos la distancia al cuadrado
multiplicada por el coseno del ángulo, respectivamente pues para la parte X, y con el seno del ángulo para la parte Y. Aquí tenemos un cubo, pues como para hallar el coseno o el seno de ese ángulo usamos pues una forma trigonométrica, de forma que aquí nos queda otra b y nos queda este factor al cubo, pero pues sigue siendo la ley de Coulomb. Simplemente al final ya hacemos la sumatoria de fuerzas y encontramos la dirección de esta fuerza. Ya al final, para ligarlo a la partícula, al movimiento de la partícula, encontramos las ecuaciones cinemáticas. Utilizamos el hecho de que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces le daremos una pequeña masa a esa partícula de aproximadamente 100 microkilogramos para ver cuál es su comportamiento. Consideraremos que la velocidad inicial es igual a 0. Con respecto a esto, podremos tener estas ecuaciones de movimiento. Este es el programa ya implementado, con las ecuaciones en los ejes X y en los ejes Y, las fuerzas resultantes y las operaciones dichas. Tenemos aquí las ecuaciones cinemáticas de la partícula. Entonces, ya aquí en este punto tenemos las dos partículas positivas, la partícula negativa y la partícula de prueba, y aquí pues la partícula de prueba. Tenemos un vector azul para las fuerzas para las fuerzas en X, y un vector verde para las fuerzas en Y. El vector resultante se muestra en rojo. Entonces, según la posición que pongamos esta partícula, veremos cómo describe el movimiento. Ese movimiento solamente está ligado al punto donde se le coloque. No quiere decir que la partícula siga todo el tiempo esta trayectoria. Dependiendo de donde la coloquemos, la partícula irá cambiando la aceleración, lo que cambiará pues las ecuaciones. Solamente nos sirve para ver en el punto cómo se mueve y para dónde se mueve. Por ejemplo, en esta configuración tenemos a X en 0.25 con una altura de Y de 0.43. Está en el punto del triángulo equilátero y vamos a animarla para mirar qué sucede. Bueno, como vemos, la partícula se mueve para el lado derecho, se aleja de la partícula positiva y trata de ir más hacia la partícula negativa. Aquí tenemos la fuerza resultante de esa configuración y el ángulo o la dirección pues que toma esta fuerza. Si la ponemos si esta partícula la ponemos en otro sitio, por ejemplo más cerca de la partícula positiva, vamos a poner 0.1 en X y 0.1 en Y, vemos que las fuerzas aumentan. Las fuerzas repulsivas aumentan. Vamos a acercarlo un poco más para mirar cómo aumentan esos vectores. Ahí aumentamos el eje X, ahí disminuimos la distancia entre las partículas, lo que aumenta la fuerza, pues en la ley de Coulomb la fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Si la acercamos a la partícula negativa, va a ocurrir que las fuerzas también son muy grandes, pero tendiendo hacia la partícula negativa, porque son fuerzas atractivas. Podemos ver la animación de la partícula. Tiene una aceleración grande en ese punto. Igualmente, si la colocamos ahora si la colocamos en un punto más alejado, digamos en un 0.55 en Y, vemos que las fuerzas
son más pequeñas, pues están más alejadas de las cargas, entonces estas afectan un poco menos a la carga de prueba que estamos mirando. Vamos a ver qué pasa. Aquí la carga se mueve más lentamente en este punto. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.